No, pues sí, con eso de que las palabras de Dios son para sanar. Uno a veces piensa que nosotros somos los que hacemos las cosas y eso, pero no hay que llegar a la vanagloria, sino que sea Dios, que sea el Espíritu de Él quien está haciendo las cosas en ese momento. Sí. Bueno, y también como dice en Salmo 119:50, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Entonces aquí nos habla de que la palabra del Señor nos vivifica, nos sana, como habían comentado. Sí, y aquí la importancia de resaltar, ¿no? Porque todos pasamos por esos momentos de aflicción, por esos momentos en donde tienes muchos problemas, por ahí se dice, en esos momentos en donde no veo la luz. Ese es el punto, la palabra de Dios te hace ver la luz en esos momentos. Y dice que vivifica porque de verdad es el único medio en donde tú puedes nutrirte espiritualmente. Y dice que Él te da la fortaleza para afrontar todo eso, porque ahora estás con Él y es Él el que actúa a través de ti. Eso de que, híjole, ahora vamos a ver cómo te va con el psicólogo. Yo conozco una amiga que ha pasado por esto y te va a ayudar. ¿Sabes qué? Tú que nos estás escuchando, deja todo eso y recurre a la Biblia, porque es la palabra la que vivifica y la que te va a hacer a ti ver esa luz en ese momento de tiniebla, en ese momento de aflicción. Solamente la palabra de Dios. Con lo que comentas, también acompáñame en el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Aquí viene siendo que la palabra de Dios viene a alumbrarnos, viene a hacer esa luz que necesitamos en nuestro camino, a donde queremos llegar y todo eso. Y viene siendo... Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ok, vamos a entender que la Biblia nos dice que los pies simbolizan el caminar en el Evangelio. Y dice, y luz para mi camino, para el proceso de crecimiento en el Evangelio. Entonces vamos a darle un poco de luz a esto, ahorita que hablo luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Escúchame, amigo pastor, o tú que tienes un grupo de gente que le predicas, no eres tú el que está haciendo las cosas. Arrepiéntete. Es la palabra del Señor la que hace absolutamente todo. Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El caminar lo va a alumbrar la presencia de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo haciendo su obra por medio de Jesús para nosotros los que creemos en Cristo. No es el pastor, no es el líder, no es el que te dice que sabe mucho de la Biblia. Podrá saberse toda la Biblia completa, pero el único que merece todo el reconocimiento es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Entonces, toda la luz, todo el proceso tiene que ser llevado por Cristo. Te digo porque hay ministerios y ministros que pueden querer quedarse con la gloria que es para Jesucristo. Mira, no hay ningún pastor que merezca reconocimiento. Y hay que entender esto. Todo lo que hacemos es por Cristo, en Cristo y para Cristo. Porque el Padre dice en la Escritura que todo lo que hizo, lo hizo por Cristo, en Cristo y para Cristo. Entonces usted y yo, amigo pastor, no nos podemos quedar con glorias que son únicamente para Dios. Déjele toda la gloria a Dios y usted y yo vamos a seguir siendo ese equipo de trabajo que el Señor está formando aquí en la tierra. Pero toda la gloria es para el Señor, ¿no? Y toda la gloria es del Señor y su palabra también. Y nos la enseña día con día. En Isaías 66:2 dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Sí. Pero a este miraré, y al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Sí. Repito, que tiembla ante mi palabra. La palabra infunde temor reverente. Es como cuando conoces a una persona ya muy íntimamente, o sea, que ya realmente la conoces bien, y sus palabras las conoces, tanto cómo está dando el tono, cómo lo está diciendo, ya lo conoces tal como es. Y ahora, como la conoces, tienes
temor a ofenderla, a lastimarla, porque ya le conoce sus gustos, ¿no? Sí, claro. Y es así con el Señor nos ha dejado la Santa Biblia, que es su palabra, es lo que quiere su corazón para nosotros. Entonces, si nosotros nos guiamos por medio de la Biblia, conocemos su palabra, conocemos sus gustos, conocemos lo que le lastima, entonces por eso nos guiamos y tenemos temor a dañarle, a lastimarle, ¿no? Así es, en este versículo hay varios puntos para analizar, pero vamos desde el principio. Dice, todo esto lo hizo mi mano. Con lo que estaba comentando el pastor, el Señor todo ya creó, todo lo hizo para su gloria. Cuando habla de la mano, de su mano, se refiere a los 5 ministerios. Son los 5 ministerios los que te dan la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y luego dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito en el espíritu y a quien tiembla ante mi palabra. Es lo que comentaba Gaby, la palabra te infunde temor, pero no es el temor que te lleva a no saber qué hacer, sino ese temor sano, ese temor que por amor lo haces hacia el Señor. O sea, que sabes que no lo vas a ofender o no lo vas a dañar con tus comentarios, con tus actitudes y con tus hechos, como habíamos visto en temas pasados. Remordimiento, si el remordimiento no te hace cambiar para nada tu vida, pero la palabra del Señor es la que te confronta con tus errores, con tu pecado, con tus fallas, con tu necedad, con tu terquedad, y es su palabra la que te lleva al arrepentimiento, como nos llevó, yo creo que a todos los que estamos aquí. Fue su palabra, no fue una cita con el psicoterapeuta o con el psicólogo o con el brujo o con el hechicero para que te diera una pasada con un huevo y una gallina y te dijera ya estás, y al día siguiente volvemos a lo mismo. No, es su palabra, porque lo único que tiene poder es su palabra de transformación. No conozco otro libro, amigos que nos ven, no conozco otro libro que tenga la palabra viva como lo es la Santa Biblia en Cristo. Sin Cristo tú abres tu Biblia y no le entiendes nada. ¿No es así? Sí, y es cierto, ¿no? Es la palabra de Dios la que limpia, no son nuestros consejos. Así Por es. muy sabios que nos creamos, jamás podemos comparar nuestra palabra con la bendita palabra de Dios. Claro. Y podemos tomar otro punto en Hechos 6:7. Dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es como lo que les comentaba, es la palabra de Dios. Aquí dice crecía, no de que se hacía más grande, sino de que daba un crecimiento a los que estaban aquí, a nosotros, nos daba el crecimiento, el entendimiento, cada vez una mejor relación con Dios. Eso nos hace crecer en el espíritu. Dice que el número de los discípulos se multiplicaba. Los discípulos se multiplican por la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios, porque si es tu palabra, vas a traer tus consecuencias y maldición sobre otras. ¿Qué dice aquí que obedecían? Escúchame, imagínate que dijera aquí, y muchos de los pastores obedecían. ¿Qué quiere decir? Que entonces también en los sacerdotes, también en los pastores hay desobediencia. Si no, no estuviera escrito este versículo. Escúchame, dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y luego dice, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y el único autor y consumador de mi fe se llama Jesucristo. Sí. Porque si mi fe está puesta en cualquier lugar, antes de yo conocer de la palabra del Señor, de su palabra, a mí me enseñaron que si tú ponías tu fe hasta en una piedra, la piedra te podía hacer el favor que le pedías. Y créanme lo que yo crecí durante mucho tiempo creyendo eso. Y mi fe muchas veces se depositó en una piedra. ¿De verdad? O en un trozo de madera, créanme lo que sí. Y no es así. La Biblia también nos enseña que la fe tiene que estar bien dirigida, consciente hacia Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos relata el hecho de que estaban los sacerdotes de Baal. Dice que le danzaron, le cantaron, hicieron sacrificios suajándose, o sea, cortándose con piedras, cortándose el cuerpo, sacando la sangre para ofrecerse ellos mismos a su dios Baal. Y dice la Biblia que jamás se presentó su Dios. Entonces cuando viene el profeta, el hombre de Dios, dice que nada más invocó al Señor, invocó al Dios que creó los cielos y la tierra, y dice que descendió y dio muestras de su presencia. Usted léalo en su Biblia. Entonces vamos entendiendo esto.